Buen día para todos los que nos acompañan en este webinar sobre cooperación internacional. Es un tema que no se habla mucho. Queremos hacer hincapié en la cooperación internacional para el control del narcotráfico, que en estos momentos está en crisis en este marco de pandemia. Para ello está Mariana Souto Zabaleta, que es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, es especialista en políticas de droga, profesora de Crimen Organizado Transnacional y Narcotráfico aquí en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Es coordinadora del área de políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, el CED, integrante del Comité Ejecutivo del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, e integrante de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos. También está Luciana Pols, que es integrante del CELS, nos acompaña desde España, es socióloga especializada en métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Dentro del CELS se desarrolló como coordinadora del programa de políticas de seguridad y violencia institucional. En ese marco desarrolló trabajo de campo, investigación e incidencia en temas de políticas de seguridad, políticas de droga, cárceles y violencia institucional. En la actualidad se dedica por completo al trabajo internacional como Senior Fellow de esta misma organización en políticas de seguridad y derechos humanos, y ha sido miembro de la Junta Directiva del Comité de Organizaciones No Gubernamentales sobre Drogas de Viena y vicedirectora del Comité de ONGs sobre Drogas de Nueva York. Estamos teniendo un par de problemitas técnicos con Marcelo Bergman, pero bueno, en cuanto se sume lo presentamos y seguimos. Muchas gracias a la Escuela y al Área de Estudios Internacionales por brindarnos esta oportunidad de hablar de este tema. Mariana. Bueno, buenos días a todos. También, agradecer al Área de Estudios Internacionales por darnos este espacio para reflexionar sobre el estado actual de la cooperación internacional en materia de drogas en general y de narcotráfico en particular. Es un momento importante en términos de la reflexión en torno al tema, y voy a intentar compartir una breve presentación con ustedes. Ya voy, un poco de paciencia. Bueno, como les decía, sabemos que todas las políticas vinculadas al control del narcotráfico en particular están enmarcadas en un régimen internacional de control de drogas que está basado en 3 convenciones internacionales de las que forman parte la mayoría de los estados. El momento histórico particular en el que nos encontramos es un momento en el que estamos entrando a una nueva etapa de evaluación de los logros y retos que enfrentan los países en este esquema de cooperación y en sus políticas nacionales en particular. Pero es interesante mencionar que más allá de las convenciones, los estados han firmado una serie de declaraciones políticas. Hay una del 90, pero digamos la declaración política disparadora en términos de las acciones que tienen que desarrollar los estados, entiendo que es la de 1998. Y luego, esta declaración fue renovada en 2009 y en 2019 tenemos como último compromiso asumido por los estados una declaración ministerial. Lo interesante del punto en el que nos encontramos, que nos permite reflexionar sobre la cooperación internacional en este tema, es que hemos atravesado varias evaluaciones de medio término y completas, una en el 2008, otra en el 2019 y finalmente la próxima será en el 2029.
Más abajo en la diapositiva tenemos cuáles fueron las metas concretas que se fijaron los estados en la Declaración Política de 2009, que son muy similares a las que se fijaron en 1998. Y es interesante porque los estados lo que están planteando como meta concreta a alcanzar por parte de este esquema de cooperación es la eliminación o reducción considerable de todos los problemas que nosotros asociamos con las drogas en general. El cultivo ilícito, la demanda de estupefacientes, la producción, fabricación, comercialización, distribución, el desvío y tráfico de precursores y el blanqueo de dinero. Entonces, uno podría decir que desde 1998 hasta hoy, el objetivo que se han planteado los estados de eliminar o reducir de forma considerable y mensurable estos problemas realmente no ha sido alcanzado. En lo personal, tuve la oportunidad de participar en la primera evaluación completa, que en realidad no fue en el 2008, sino en el 2009, y la conclusión de esa evaluación fue que no, bueno, obviamente que las metas no se habían ni por lejos alcanzado y que no se disponía de la información suficiente para hacer una evaluación. Y se trasladó la reflexión hacia el año 2019. Por cuestiones de la vida no participé del resto de los procesos, es decir, de la evaluación de medio término 2014, y sí tuve la oportunidad de volver a participar en una serie de debates temáticos que tuvieron lugar en 2019. Con lo cual, digamos, sufrí el impacto de ver que transcurridos 10 años, la situación de la cooperación internacional en materia de narcotráfico, en términos de efectividad, no había evolucionado demasiado. En esa declaración ministerial que les digo que tuvo lugar en el 2019, que está orientada precisamente a ver la forma en la que se puede fortalecer las medidas para poder cumplir con los objetivos fijados, como siempre, en el ámbito del régimen internacional de control de drogas, se reconocen que ha habido avances tangibles, pero también se plantea la existencia de retos. Ahora bien, cuando uno analiza los avances tangibles, son generalmente avances formales, en el sentido que tiene que ver con una mejor comprensión del problema, con que los países han elaborado estrategias nacionales, con que se intensificó el intercambio de información, es decir, todas cuestiones que tienen que ver con acciones que desarrollan los estados. La evaluación negativa surge cuando los estados analizan la situación del problema. Y ahí se plantea que existen una serie de retos que están surgiendo, es decir, aparecen nuevos retos y seguimos manteniendo los anteriores. Lo importante de este reconocimiento es que es un reconocimiento del régimen internacional y de los estados individualmente que participan en ese régimen internacional. Hay una serie de retos que enumera esa declaración, que son varios. Yo solamente resalté algunos que tienen que ver precisamente con las metas que se plantearon oportunamente los estados. ¿Sí? Habíamos hablado de una reducción considerable e inmensurable de un montón de problemáticas asociadas al tema del régimen internacional y sin embargo son precisamente esas metas concretas las que muestran un empeoramiento o, en el mejor de los casos, un sostenimiento. Uno de los primeros retos que yo quería, digamos, traer para reflexionar es que efectivamente los mercados de drogas están creciendo y diversificándose y que cada vez tenemos mayor variedad en las sustancias que pueden adquirirse, ¿sí? Entonces, este objetivo que tenía que ver con ir conteniendo los mercados ilícitos de drogas no ha sido cumplido, sino que se ha visto complejizado. Bueno, todos los indicadores vinculados a uso indebido, cultivo ilícito, producción, fabricación, tráfico ilícito, tanto de estupefacientes como de precursores, han alcanzado niveles sin precedentes a nivel estadístico. Cada vez son mayores los vínculos entre el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada. La estrategia que pensaba que persiguiendo el dinero
que obtienen las organizaciones criminales a partir del narcotráfico era una buena estrategia, muestra que el valor de esos productos sigue siendo muy bajo, y desde la mirada del ámbito de la salud, la declaración reconoce que los servicios de tratamiento desde el ámbito de la salud siguen siendo insuficientes y que las muertes relacionadas con el consumo de drogas han aumentado. Es decir, la declaración ministerial de 2019 reconoce que hay avances que son formales, y los retos, es decir, las deudas pendientes, tienen que ver precisamente con que el problema se acrecienta y se complejiza. La declaración plantea un esquema de trabajo para la próxima evaluación en el 2024 y elaboró este plan multianual que arrancó en octubre de 2019 en una primera reunión planteada para abordar los primeros temas que mencioné, que tienen que ver con la ampliación y diversificación de los mercados ilícitos y los niveles sin precedentes que han alcanzado los principales indicadores. Como testigo presencial de ese encuentro, me llamaron la atención o me parecen destacables algunos aspectos. Primero que técnicamente no hay un debate, ¿sí? Se lo llama debate temático, pero al igual que sucedió en 2009, suelen ser reuniones de 3 días en las que los estados y la sociedad civil también tienen su pequeño espacio, plantean sus posiciones, pero no hay un intercambio o un proceso reflexivo. Y dos agravantes que los presencié en 2009 y se reiteran ahora. Generalmente a este tipo de reuniones no se suele mandar personal técnico, sino que participan las misiones diplomáticas con sede en Viena. Entonces esto también dificulta un poco la profundidad de la discusión. Y además estamos hablando de una reunión de 3 días, ¿no? Para abordar una serie de temas de máxima complejidad. Otra cosa que observé es que los indicadores utilizados para la evaluación del problema, tanto desde el área de evaluación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como la de la mayoría de los países, son los mismos indicadores que usábamos hace 10 años y que hace 10 años ya habíamos planteado que eran insuficientes para evaluar el problema. Lo que más me llamó la atención de este debate temático, del primero de los debates temáticos del plan multianual, es que, a diferencia de 10 años atrás, me pareció que había un mayor reconocimiento de la crisis de efectividad por la que estaba atravesando la estrategia internacional para abordar el problema, pero sí me sorprendió que ante respuestas muy concretas de algunos de los representantes respecto a, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, no? Frente a, digamos, un problema que no ha sido ni contenido ni abordado de una manera efectiva, y la respuesta desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es que se trataba de un tema complejo, como si la complejidad por sí sola resolviera esta discusión. Perdón, vuelvo. En términos de reflexiones y como disparadores para pensar la situación actual en la que se encuentra la cooperación internacional en materia de narcotráfico, una de las primeras ideas que me parece que es importante es que los estados estén en condiciones de asumir esta crisis de efectividad, ¿sí? Es muy difícil pensar en una reflexión de este tipo porque demuestra debilidades, pero me parece que es importante que asumamos esta crisis de efectividad, digamos, en términos de la resolución del problema que se supone que tenemos que enfrentar. Y asumir esta crisis de efectividad también implica asumir que hay que repensar el problema. El problema tradicionalmente se aborda con contenidos éticos, morales, más que con, digamos, una mirada de un problema que emerge por la existencia de un mercado en el que existen consumidores y ofertantes muy activos, ¿no? Si pensamos el problema desde una perspectiva de mercado, vamos a entender mejor y quizás plantear herramientas más eficaces. También es importante que desarrollemos nuevos indicadores, es decir, nosotros no podemos seguir evaluando
el problema con los indicadores que tenemos, porque como ya les planteé, son indicadores que son insuficientes. Y este es un problema que tiene que ver con la comunidad internacional en su conjunto, pero también con los estados individuales. Nosotros vemos en nuestro país, por ejemplo, que aún gestiones de gobierno del problema del narcotráfico que tienen una visión más crítica que otras, continúan apegados a indicadores que no nos sirven para explicar si nuestras políticas son efectivas o no, ¿sí? A solo modo de ejemplo, digamos, estas imágenes que nosotros vemos de un abordaje de tipo belicista, de la medición de la efectividad de las políticas en términos de incautar sustancias o detener personas, hasta las más curiosas referencias a quemas de drogas, digamos, toda esa serie de indicadores son realmente insuficientes. Y uno de los indicadores en los que tenemos que avanzar, tanto desde la comunidad internacional como desde los estados individuales, es estar en condiciones de medir cuál es el impacto concreto de las políticas. Si nosotros seguimos insistiendo en que las incautaciones y las detenciones son indicadores de éxito, nos vamos a equivocar, porque digamos, como contracara de esos indicadores, tenemos que los mercados en términos de magnitud y las percepciones de la gente respecto a la facilidad de acceso o la disponibilidad de sustancias sigue creciendo. Entonces me parece que tenemos que reorientar la mirada, entenderlo como un problema de mercado, asumir esta crisis de efectividad, pero también desarrollar nuevos indicadores que nos permitan realmente saber si las políticas que estamos implementando tienen algún grado de efectividad, ¿sí? Bueno, por supuesto que otra de las necesidades tiene que ver con establecer una sinergia un poco más activa con la academia y la sociedad civil. Es decir, que es cierto que en el ámbito de Naciones Unidas la sociedad civil tiene su espacio, pero digamos, hay grandes trabajos escritos desde la academia y la sociedad civil que deberían ser tomados como disparadores de la reflexión. Y por último, digamos, como una forma de pensar en toda esta crisis que enfrenta la cooperación internacional, está la de explorar alternativas regulatorias. La verdad que el régimen internacional de control de drogas es bastante inflexible respecto de estas medidas, pero también es cierto que muchos países están en el interior de sus territorios implementando este tipo de políticas, y no porque, digamos, tenga que ver con un cambio en la mirada de la nocividad o peligrosidad de las sustancias, sino precisamente con el reconocimiento de que las estrategias que se implementan no son efectivas. Esta exploración de alternativas regulatorias tampoco es la panacea. Nosotros entendemos claramente que siempre va a subsistir un mercado ilícito, pero con claridad la existencia de mercados regulados le permiten al Estado tener un conocimiento más concreto del problema y disponer de información que permita evaluar cursos de acción, sin mencionar la cantidad de recursos que podrían ahorrarse para fortalecer el abordaje del problema desde una mirada desde la salud. En definitiva, y esta es una frase que me ayudó a construir Luciana Paul para mi intervención desde la sociedad civil el año pasado, pero que me parece que es interesante, creo que la respuesta que nosotros tenemos que dar desde el régimen internacional, desde la cooperación internacional, es si las estrategias que estamos implementando, en definitiva, han logrado mejorar las condiciones de las personas, de las condiciones de vida de las personas que están involucradas o que están impactadas por estos mercados ilícitos de drogas. Si nosotros no logramos mejorar esas condiciones de vida, tanto desde el ámbito de la salud como de las consecuencias en términos de conflictividad y violencia que viven las personas dentro de las comunidades impactadas por esos mercados, las estrategias son doblemente inefectivas. Entonces, básicamente, me parece que la cooperación internacional está en un momento bastante crítico, que el esquema que se está planteando desde Naciones Unidas para reflexionar y para evaluar
continúa teniendo serias falencias y que es necesario tratar de impulsar una nueva mirada, un nuevo sistema de indicadores, una mayor atención al impacto de las políticas, porque si no lo que nos va a suceder, entiendo yo, es que vamos a llegar al 2029, 10 años más, con las mismas dificultades que venimos arrastrando, por lo menos desde la evaluación del año 2009. Así que bueno, básicamente esto era lo que quería compartir y bueno, espero que después podamos tener un espacio para preguntas y bueno, y discusiones sobre esta situación que enfrenta la cooperación internacional en materia de narcotráfico. Muchas gracias, Mariana. Le damos la bienvenida a Marcelo Bergman. Es doctor en Sociología por la Universidad de California, San Diego. Es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, el CELIF, que está radicado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Tiene título de grado y maestría en Historia y Ciencia Política por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en los últimos 15 años se ha especializado en temas de sociología del derecho y criminalidad. Su trabajo académico se centra en el Estado y la aplicación de las leyes, así como en la criminalidad y la seguridad ciudadana en América Latina. Bueno, hola, Marcelo. ¿qué tal? Sí, gracias. Espero que me escuchen. Primero, una gran disculpa porque tuve problemas de conexión y espero que, por lo menos hasta que termine, no los vuelva a tener y pueda hacer mi presentación. Gracias por la paciencia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, Mariana, a hacer una presentación. De acuerdo a lo que me habían dicho, querían que desarrolle el tema de algo que yo le pongo como título: la diversificación criminal a partir de los mercados de droga. Pero déjenme empezar con algunos ejemplos de los temas que me llaman la atención. Si uno quiere, por ejemplo, en la favela de Rosiña, conseguir electricidad para su casa, tiene que ir con algún jefe que le habilite la electricidad dentro de la casa. No tiene que ir al Estado, tiene que ir con un jefe de una banda. Si alguien necesita en Ciudad Juárez o en cualquier lugar de Chihuahua abrir un negocio, tiene que pagar un piso, pero no un impuesto municipal, sino que le tiene que pagar a una banda que está en control de esa zona. Si uno quiere hacer una explotación de minerales en Colombia o en Perú, especialmente con el tema del oro o la búsqueda, Venezuela, etcétera, esto está de alguna manera regulado por grupos que llamaríamos grupos ilegales. Y ustedes se preguntarán, y estos son simplemente algunos ejemplos, ¿y esto qué tiene que ver con las drogas? Bueno, en estos 10 minutos o 15 minutos de exposición, espero que al final de esta exposición quede claro de por qué esto sí tiene que ver con los mercados de drogas. Pero lo que estoy hablando es que existe una proliferación muy grande de actividades ilícitas que parten de la generación de mercados ilegales. Me voy anticipando a la conclusión y decir que estos mercados ilícitos que nacen desde las drogas socavan las capacidades estaduales y permiten la proliferación de grupos y de bandas criminales que usufructan de otros mercados ilícitos que se van desarrollando. Entonces, déjenme muy brevemente hacer una pequeña exposición acerca del mercado de la droga. Ya Mariana, lo que pude escuchar, sí se refirió a darle un enfoque de mercado al tema, o por lo menos tener una perspectiva de mercado acerca del tema de las drogas y de las políticas que pudieran ser efectivas. Yo voy a retrotraerme a un tema muy básico, que es el tema de la oferta y la demanda de cualquier producto. Si mañana nosotros queremos chocolate, para que querramos y demandemos chocolate, tiene que existir el chocolate. Si no existiera el chocolate, no se nos pasaría por la cabeza demandarlo, digamos, no solicitarlo, buscarlo. Entonces, está el juego del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero, la oferta o la demanda? Nosotros demandamos algo porque alguien lo ofrece, pero si no lo ofrece, entonces no existe la demanda.
Yo no me voy a meter en este debate, hay mucha literatura sobre este tema, pero sí quiero avanzar sobre algo. Una vez, y este es el concepto importante, una vez que existe una oferta de un producto determinado y existe una demanda sobre ese producto determinado, entonces se van a desarrollar lógicas de mercado. Es decir, si alguien inventó el chocolate y ya existe el chocolate en el mercado y para ese chocolate hay una cantidad de personas dispuestas a adquirirlo, entonces va a haber un mercado de chocolate. Y con las drogas pasa lo mismo. Una vez establecido el mercado, o sea, una vez que existe la oferta y hay una demanda sobre esa oferta, entonces empiezan a desarrollarse lógicas de mercado. ¿Y cuáles son las lógicas de mercado? Bueno, lo que nos dicen los economistas muy claramente dicen lo siguiente. Bueno, si vos querés reducir la demanda de un producto, tiene que haber una oferta escasa, y cuando hay una oferta escasa suben los precios, entonces se hace más difícil acceder a ese producto y por lo tanto baja la demanda del mismo. Resumiendo, volviendo al tema de los chocolates, la mejor forma para que la gente no consuma chocolates es que haya muy pocos chocolates en el mercado, que la mayoría de la gente que quiere comprar chocolate sepa que tiene que pagar muy caro por el chocolate, y como no todo el mundo tiene recursos para pagar por los chocolates, entonces mucha gente va a consumir menos. La restricción de esa oferta se espera que reduzca esa demanda. Como nosotros ya sabemos, nosotros sabemos muy claramente que este mecanismo no ha funcionado muy bien en el mercado de las drogas. Es decir, la mayoría de la gente, por más que haya restricciones de la oferta, que son las incautaciones, los encarcelamientos, las fumigaciones de productos, etc., toda esta maquinaria que los estados cooperan internacionalmente, como decía recién Mariana, para socavar o para reducir la oferta, todos estos instrumentos hacen que haya una demanda, no han logrado reducir la demanda. Nosotros sabemos que la demanda es constante, a veces un poco más, un poco menos. ¿Por qué? Porque la lógica normal del mercado es que existe el concepto de elasticidad. No voy a entrar ahora, pero la idea es básicamente que cuanto más subís un precio, más baja la demanda. Pero resulta que en el tema de las drogas, esto no funciona tan bien. O sea, lo que sabemos es que el consumo de drogas es relativamente inelástico, que quiere decir que el efecto de los precios no reducen dramáticamente o de una proporción muy significativa la demanda del mismo. Y entonces, y con esto llego al nudo de esta parte de la exposición, es que si la demanda es relativamente inelástica, o sea que el precio no afecta tanto la demanda del producto, los instrumentos de reducción de oferta tampoco son muy eficaces. Es más, son contraproducentes en muchos sentidos, además de todo el tema del crimen, etcétera, tiene otro efecto. ¿Por qué? Porque hay un ajuste del precio. Como cuando sube demasiado el precio, el ajuste se da por calidad del producto. Y eso hace que el producto sea cada vez más tóxico, menos puro, con incidencias en la salud pública o en la salud de aquellos que van a consumir. Entonces, la cocaína, que producirla puede llegar a ser muy barata, termina siendo muy cara por todas estas instrumentos de reducción de oferta, lo que hace que no sea asequible o que no sea accesible para mucha gente de muy bajos recursos, y estos ajustan por calidad y terminan en un paco muy deteriorado o en una marihuana prensada de mala calidad con algunos elementos tóxicos, o ni que hablar de las mezclas de clonazepam y otras cosas que suceden aquí en nuestras villas que son de carácter muy tóxico. Entonces,
En realidad lo que nosotros estamos viendo en la política internacional, y esto ya es bastante sabido, ya mucha gente ha trabajado sobre este tema, es que existe muy poca efectividad en los instrumentos de la reducción de la oferta y tiene consecuencias, o como dicen los economistas, externalidades negativas en temas de salud pública bastante marcados. Entonces, con esta lógica, me parece que es importante entender cuáles son los efectos, o sea, todo esto es más o menos sabido, pero hay algo que está menos trabajado y era el tema con el que me quería concentrar. Y es una de esas externalidades que es la diversificación criminal. O sea, no solamente tenemos externalidades de salud pública, externalidades de economías ilícitas, etcétera, también tenemos unas externalidades en una diversificación e una intensificación de la cartera criminal. Y déjenme acá explicar un poquitito a qué me refiero. Hay ejemplos de Argentina que enseguida voy a llegar, pero voy a empezar por algunos que son muy claros. Ustedes tienen un caso, como por ejemplo el de México, donde hasta los años 90 había criminalidad, desde luego, pero bueno, no era tan grave. Cuando México empieza a tomar un control importante del tránsito de la droga colombiana hacia los Estados Unidos, debido a la caída de los grandes carteles colombianos en los años 90, entonces los carteles mexicanos empiezan a apoderarse de ese negocio, por la gran frontera que tienen y porque ya la conocían cómo contrabandear la droga hacia Estados Unidos. Bueno, esas grandes organizaciones se enriquecen y tienen muchísimo poder, ¿ok? Estamos hablando de los grandes carteles, el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa, el de Tijuana, en fin, el de Juárez. Todos los 4, 5, 6 grandes carteles empiezan a fortalecerse mucho más y a tener una cantidad de recursos extraordinarios. Ustedes me dirán, y bueno, entonces el Chapo Guzmán después empezó a extorsionar y a secuestrar. No, el Chapo Guzmán no le interesa ni secuestrar ni extorsionar, porque con un envío de 200 kilos de cocaína a los Estados Unidos hace lo que sería 2 millones de extorsiones. O sea, ¿para qué se va a meter a extorsionar el Chapo Guzmán o cualquiera, ¿no? El Señor de los Cielos o lo que sea? ¿Para qué se van a meter a extorsionar si en realidad el negocio fuerte es el contrabandeo de la cocaína y de la heroína hacia los Estados Unidos? Entonces, muchos dicen, no, aquí las organizaciones criminales, el análisis es equivocado porque las organizaciones criminales no se dedican a este tipo de negocios. Y es verdad, no se dedican a ese tipo de negocios. Pero voy a darles un ejemplo muy concreto. El cartel, después voy a llegar a Argentina, pero el cartel del Golfo, del Golfo de México, que sería de la zona este de la frontera México-Estados Unidos, ese fue un cartel muy poderoso. Y tenía un brazo armado que le ayudaba a traer la cocaína desde la frontera de Guatemala o incluso traspasarla por Centroamérica, desde la frontera de Guatemala y colocarla en la frontera de Estados Unidos. ¿Quiénes eran estos? Una serie de militares retirados que fueron comprados por el cartel del Golfo que se llamaban los Zetas, famosos, escuchados, los Zetas. Y los Zetas no eran los que controlaban el mercado de la cocaína o los cargamentos de cocaína. Eran los que cuidaban el transporte de la cocaína. Eran los que ejecutaban a las personas que el líder del cartel del Golfo mandaba ejecutar. Es decir, se transformó en un brazo armado que tenía que comprar autoridades con sobornos, que tenía que ejecutar a alguno que otro policía que no se disciplinaba, que tenía que entrar en negociaciones con algunos jefes municipales para poder
a tener sus depósitos, mientras tanto, de la droga. O sea, tenía que asegurar el trasiego de la droga, el transporte de la droga para que llegue bien a los Estados Unidos, hasta la frontera. Y de ahí se especializaba el cartel del Golfo en cruzarla, se cursa parcelada, en fin. Esto es toda una estructura comercial muy interesante para otro momento. El tema es el siguiente. El cartel del Golfo manejaba el negocio internacional y hacía su fortuna. Y los Zetas hacían los transportes. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace un transporte, digamos, de 2 toneladas de cocaína, que es enorme, es una cantidad enorme de dinero, etcétera, etcétera, eso se transporta, digamos, de la frontera de Guatemala a la frontera norte con Estados Unidos, es un tramo bastante largo, no sé, debe ser 1.000, 1.500 kilómetros, por tierra, hay que ir pasándolo, etcétera, etcétera. Pero eso es un cargamento que se hace en 2 o 3 días, ¿ok? Y se hace uno por mes de esos, no se hace todos los días una gran cantidad, se hace uno por mes, una vez cada 2 meses, cada 3 semanas, la verdad que no lo sé con precisión, pero digamos, no es esto de todos los días. Entonces, los Zetas tenían, o los jefes de los Zetas tenían, el armamento, tenían a los policías comprados, tenían a los jefes municipales comprados, y tenían una capacidad de fuego bastante importante para hacer un trabajo de 3 días por mes, por los cuales eran bien remunerados, pero eran 3 días por mes. ¿Y qué hacemos en los otros 27? Bueno, en los otros 27 vamos a cobrar derechos de piso, vamos a tener robar gasolina, o sea, nafta, y venderlas en las estaciones de servicio. Entonces te chupan la nafta de los ductos. Las cosas en México son muy conocidas. No me acuerdo exactamente el número, pero Pemex, que es la YPF por 100, digamos, de México, pierde, no recuerdo, pero como $1.000 millones al año de robo de gasolina. O sea, no estamos hablando de que le robaron un camión, es que le chupan los ductos y le sacan. Y bueno, todo esto los Zetas supieron aprovecharlo muy bien. Es decir, surge un brazo armado de estos carteles que comercializaban la droga, que se especializaban en la droga, y lo mismo el cartel de Sinaloa y otros carteles más, y se van formando los lugartenientes de estas organizaciones, van teniendo como negocios secundarios y van desarrollando economías ilegales porque ya tienen una infraestructura armada como para explotar otros mercados ilícitos y no solamente el de la droga. Después las cosas van tomando otros ribetes, no importa, pero el punto con el que quiero arrancar es que las economías ilícitas que no son controladas terminan diversificando la cartera como cualquier otro negocio. Así como Google se mete en todo tipo de negocios, o Microsoft o lo que sea, no se queda solamente en desarrollar el PowerPoint, digamos. Se han metido en distintos tipos de negocios. Lo mismo sucede con estos ejércitos o estas bandas, llamémosle, con una capacidad de fuego impresionante. Hay un estudio en México, en el estado de Chihuahua, hay más de 5 millones de extorsiones al año. Es una población que debe tener 12 millones de habitantes. O sea, casi todas las personas tienen que pagar algún tipo de extorsión. Y lo mismo en las villas. Y lo mismo en nuestras villas. ¿Cuál es la capacidad que tienen las autoridades de regular este tipo de actividades ilícitas? En general baja, por eso sucede. Pero lo que tiene, y este es el mensaje fundamental, lo que tienen los mercados ilícitos de las drogas es que generan todas estas capacidades de grupos subalternos, de lugartenientes, de organizaciones
que en los márgenes empiezan con la droga, pero terminan socavando toda la estructura de lo que llamamos el enforcement, ¿no? La capacidad de ejecutar, de aplicar la ley, porque en el fondo muchas de las autoridades llamadas a asegurar el cumplimiento de la ley son desbordadas por estas economías ilícitas. Y muchas de ellas nacen del negocio de la droga, porque el negocio de la droga es el más rentable de todos, o tal vez uno de los más rentables de todos estos, y existe una demanda sostenida sobre eso. Tenemos en Argentina, y con esto voy a terminar, tenemos en Argentina algo de esto. Bueno, desde luego no puedo firmar nada, pero digamos, recomendación de política pública, si es que alguien quisiera escucharla alguna vez, es cuidado con esto, ¿no? Porque esta es la tragedia de Centroamérica, esta es la tragedia de México, esta es la tragedia de Colombia, esta es la tragedia del noreste de Brasil, incluso de Río de Janeiro. Y nosotros por ahora nada. Tenemos algo de esto, pero no demasiado serio. Sin embargo, es para prestar atención bien lo de Rosario. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan bien, a principios de año, una serie de ejecuciones mandadas desde la cárcel por los monos, de ejecuciones en el casino, digamos, de la entrada de Rosario y de otros lugares, mucha gente vinculada a los sindicatos, en fin, hubo varias ejecuciones, y todas estas tienen el ribete de la extorsión, de gente que no pagó la cuota, digamos. O sea, lo que nosotros empezamos a ver es que los monos que surgen como una banda dedicada fundamentalmente al microtráfico de drogas en las barriadas marginales de Rosario, va expandiendo su cartera criminal y ahora también está muy involucrada en el mercado de la extorsión. Hay algunas señales que eso también pasa en el NOA, en el noroeste, en algunos espacios, pero todavía, por lo menos en temas de escala, no estamos ni cerca de andar pensando en Brasil o México, digamos. Eso, tienen una escala mayor. Pero la probabilidad de esta diversificación criminal es muy importante para tener en cuenta, y el mayor dolor de cabeza sería de que esto prolifere en el conurbano bonaerense. Lo voy a parar acá. Después, si quieren preguntas, la retomamos. Gracias. Luciana. Tenés muteado el micrófono. Gracias, Virginia, por el recordatorio. Gracias por la palabra. Bueno, voy a tratar, creo que algunas de las cuestiones a las que me voy a referir van a ser un puente entre las exposiciones que hicieron Mariana y Marcelo. Voy a volver a Naciones Unidas, y lo primero que tengo para decir es cómo todas estas reflexiones tan interesantes que Marcelo hacía sobre la capilaridad de los problemas de gestión de los mercados ilegales están básicamente ausentes de las discusiones de la gestión de políticas de drogas a nivel de Naciones Unidas, a ese nivel. Para el día de hoy empiezo con una reflexión de que realmente creo que uno de los mayores desafíos profesionales que he tenido es cómo hacer para hablar de cuestiones de Naciones Unidas ante audiencias y que esto sea interesante. Hoy, cuando vi la audiencia de algunas personas que están escuchando, que son estudiantes de estudios internacionales, me puse muy contenta porque entonces, bueno, es probablemente una de las audiencias que puede llegar a estar más interesadas en conocer cómo funcionan los mecanismos de cooperación multilateral ante un determinado problema, en este caso el de drogas. Disculpen, esta es mi niña que está aquí integrada, pero no va a molestar.
Lo primero que tenemos para decir del sistema multilateral de Naciones Unidas es una de esas características salientes en las primeras experiencias que seguramente Mariana tuvo y muchas personas tienen en los acercamientos a Naciones Unidas, y es una impresionante sensación de lentitud en su movimiento, ¿no? Cómo son estos centros burocráticos, disculpen, estos centros tan burocráticos que tienen esta primera característica de un avance muy lento en la gestión de problemas, muy lento en la identificación de nuevas tendencias, y esto en los mercados de drogas que tienen estas características que Marcelo resaltaba, de un dinamismo, de una diversificación, las cuestiones que Mariana marcaba de nuevas sustancias o la readaptación de sustancias, etcétera, hace que las respuestas sean todavía mucho más problemáticas en su lentitud. Y también la segunda característica saliente del sistema multilateral en general y los sistemas, las oficinas que tratan con cuestiones de drogas y delitos incluidas, es cierto tono conservador en el sentido primero de la palabra, ¿no? En el sentido de que son burocracias que han producido un cierto orden y que tienden a conservar y a tratar de establecer de manera permanente la existencia de ese orden. En este caso se observa muy claramente en lo que significan como marco normativo las convenciones de drogas, las 3 convenciones de drogas de los 60, de los 70 y de fines de los 80, que han tenido un muy fuerte impacto en la definición de lo que son nuestras normativas nacionales. Es decir, si vemos la ley de drogas de Argentina y tantas otras de América Latina, veremos que los años en los que se sancionaron son inmediatamente siguientes a la tercera convención de drogas, es decir, año 89, en nuestro caso año 90, etcétera, en otros países de América Latina. Es decir, que las convenciones de drogas sancionadas desde los ámbitos de Naciones Unidas tienen una fuerte impronta como espíritu legislativo en diferentes países, entre ellos de América Latina. Entonces, en ese sentido, vemos que los países desde ese momento y sancionando sus leyes nacionales han estado implementando sus obligaciones en materia de control de drogas de alguna manera en paralelo y sin dialogar con las obligaciones que también los países tienen en términos de derechos humanos. Es así que la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, exige ciertas obligaciones de los estados de proteger y de promover los derechos de las personas que se han mostrado históricamente de alguna manera en conflicto con la implementación de las políticas de drogas. En algunas de las cuestiones que narraba Marcelo esto se nota, las cuestiones relacionadas con, en algunos casos, la gestión violenta de los mercados ilegales. Esto tiene consecuencias en los derechos de las personas, pero también podemos pensar, y esto, digamos, a principios de los 2000, cuando muchas organizaciones de derechos humanos, el CELS incluido, y el CED y tantas otras en países de América Latina, empezamos a notar desde nuestro trabajo en diferentes ámbitos, en las cárceles, pero también en ciertos territorios, una cierta cantidad de derechos que estaban siendo violados, y al analizarlo se podía encontrar una raíz común, que era las implementaciones más felices o menos felices, pero de la legislación vigente en materia de drogas. Entonces, de ahí podemos pensar en la cuestión de las detenciones masivas y en algunos casos arbitrarias de consumidores, de personas que están incluso en sus casas, las invasiones a los derechos a la privacidad, que también no solo Argentina, sino también Chile, Brasil, hay varios países, México, que han sancionado la invasión a la autonomía y a la privacidad que significa la criminalización del consumo personal. También las cuestiones del derecho a la integridad física, cualquier análisis de la situación carcelaria y de las personas privadas de libertad en América Latina va a
brindar inmediatamente un diagnóstico de una violación grave y sistemática de derechos humanos, de fuerte sobrepoblación de la población penitenciaria, y esto en el estudio histórico está muy fuertemente asociado a el salto que hay en criminalización por diferentes delitos asociados a las drogas en los años 90 y más adelante. Pero también hay otro tipo de violaciones de derechos, como por ejemplo las falencias en los accesos a medicinas esenciales de paliativas del dolor, que es la contracara de la fiscalización de ciertas sustancias, que hace que las sustancias que se usan para cuidados paliativos del dolor, por ejemplo, en enfermos terminales, sean fuertemente escasas en la mayor cantidad de países del mundo y estén muy concentradas y su acceso sea mucho más fácil en ciertas otras zonas. También podemos pensar en la afectación a campesinado. Se mencionaron aquí anteriormente las cuestiones de fumigaciones, y aquí las fumigaciones aéreas sobre todo, y las campañas de erradicación forzada son indiscriminadas, y cuando se fumigan todos los cultivos, incluidos cultivos de comida, incluidos fuentes de agua. Entonces, ahí hay muchos derechos también asociados a los derechos económicos y de desarrollo que han sido afectados. Entonces, realmente el análisis de la temática de políticas de drogas desde una mirada de derechos humanos arroja, bueno, una cantidad bastante heterogénea de problemas, por no empezar a hablar de todas las cuestiones relacionadas con la salud y con el derecho a la salud que tienen las personas usuarias de drogas. Entonces, volviendo a la cuestión de cómo la cooperación internacional procesa estos problemas tan dinámicos y tan variados, y sobre todo que implica pensarlos desde una perspectiva de derechos humanos, y acá vuelvo al principio, cuando pensamos en un sistema multilateral de cooperación que es, por definición, lento, que es burocrático, que tiende a conservar las herramientas que ha producido. Cuando ponemos o tratamos de poner en diálogo las burocracias y agencias que tienen que ver con la droga y el delito, con las burocracias y agencias que tienen que ver con derechos humanos, y si sumamos a esto también burocracias y agencias que tienen que ver con la gestión de políticas de salud y de políticas de desarrollo, vemos que esto trae una serie de desafíos a cómo impulsar una mayor integración entre estos mundos que vienen funcionando en paralelo. Recientemente creo que en este camino tan lento que Mariana describió bien en su presentación, en estos 10 años, que tanto ha pasado en términos de cambios de mercados, de afectaciones de derechos y de circunstancias relacionadas con las políticas de drogas, muy poco ha pasado en términos de las respuestas que ese sistema multilateral ha podido producir, y eso es lo que mostraba Mariana. Pero creo que haciendo una lectura de los hechos sí positivos en esta integración de una mirada de derechos humanos en las políticas de drogas, podemos marcar, por ejemplo, lo que pasó alrededor de la sesión especial de Naciones Unidas, lo que llamó UNGAS, que fue una sesión especial que de alguna manera yo lo interpreto como un reconocimiento de ese crisis de efectividad que hablaba Mariana, porque era una sesión que estaba pensada para el 2019, que estaba pensada para más adelante, y que por el llamado de algunos países, en ese caso fue México, fue Guatemala y fue Colombia, quienes demandaron al sistema internacional el adelantar esta discusión urgente, dada la situación realmente de crisis humanitaria en algunos espacios territoriales que se estaba viviendo en relación a eso. Y esta sesión especial de Naciones Unidas dio algunos resultados que, por supuesto, no se percibieron como los resultados esperados, pero que mirados retrospectivamente y mirado a la lentitud en los progresos, en las respuestas en general a problemas sociales que el sistema multilateral puede dar, creo que fueron positivos. Y uno de ellos fue incorporar un capítulo y una cierta cantidad de preocupaciones en relación a los derechos humanos en las discusiones de las políticas de drogas. Es así que las cuestiones relacionadas con género, las cuestiones relacionadas con
personas menores de edad, las cuestiones relacionadas con derechos humanos de comunidades afectadas en general, forman hoy parte formal de las discusiones multilaterales en temas de drogas. ¿Qué podemos decir que sucedió a partir de eso o alrededor de esa sesión especial de Naciones Unidas? Bueno, sucedió que formalmente se le pidió a diferentes agencias de Naciones Unidas que opinen al respecto. Y esto creo que fue uno de los movimientos más interesantes que produjo la sesión especial. Es decir, que se le pidió al Consejo de Derechos Humanos que diera su visión técnica, se le pidió a la Organización Mundial de la Salud que diera su visión en relación a temas de salud. ONU Mujeres, por ejemplo, también brindó su mirada de la afectación específicas a mujeres por temas relacionados con el consumo de drogas y con las políticas de drogas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, todas estas agencias fueron de alguna manera traccionadas a involucrarse y a producir ciertos diagnósticos técnicos. Esto sucedió y fue algo bastante activo en los años 2015, 2016, alrededor de lo que fue la sesión especial. A partir de eso empezó otro movimiento en los que creo muchas de las organizaciones de la sociedad civil y academia, y la academia también trató de empujar y fortalecer lo máximo posible, fue la cuestión de las agencias dedicadas tradicionalmente a la implementación y diseño de políticas de drogas que verdaderamente incorporaran esas otras miradas técnicas que muchas veces son miradas críticas, necesariamente en el caso de derechos humanos. Entonces, ¿cómo lograr que esas miradas que implican necesariamente una reflexión crítica respecto de las consecuencias del sistema sean realmente parte del diseño de las nuevas políticas? Y eso es un poco lo que creo que Mariana reflexionaba como cierta frustración al volver en 2019 y ver, bueno, qué hay de nuevo en la gestión de las políticas de drogas y ver que poco había de novedoso en los indicadores que se estaban usando, en las cuestiones que se estaban considerando, en qué consideramos una política de drogas exitosa, etcétera, etcétera. Entonces, desde 2016 en adelante, y diría hasta la declaración ministerial 2019, se trató de eso, de que lo máximo posible fueran incorporadas estas otras miradas. Yo tengo ahí un diagnóstico medio respecto de que algunas cosas lograron incorporarse, hay algunos reconocimientos, pero realmente no lo suficiente en relación a lo que la situación lo requiere. Por otro lado, sí, también estos años fueron años en los que se trató, y desde sociedad civil, una vez más, fue una gran concentración de esfuerzos, se trató también de generar en estas otras agencias de Naciones Unidas, en Consejo de Derechos Humanos, Organización Mundial de la Salud, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por nombrar solo algunas, en tratar de generar allí dinámicas de trabajo y de análisis más estables para monitorear la situación de implementación de políticas de drogas de manera un poco más recurrente y no solamente excepcional, como fue en el caso de la sesión especial. Y esto también trae muchísimos desafíos. ¿Y por qué? Porque al estar trabajando con diferentes burocracias, también se consideran de alguna manera compartimientos estancos. Entonces, en el mundo de instituciones relacionadas con los derechos humanos y la protección de derechos humanos en Ginebra, el tema de drogas, por supuesto, es un tema percibido como un tema ajeno y como un tema con el que se lidia en Viena. Entonces, desarrollar una reflexión, un pensamiento sobre cuestiones relacionadas con drogas en una oficina que está acostumbrada a pensar en ese tema como el tema de la oficina de al lado, para cualquiera que haya estudiado funcionamiento de sistemas burocráticos, es algo que debe vencer muchas inercias y resistencias. Entonces,
de eso se ha tratado. La respuesta del sistema, creo, ha sido bastante buena. Se han producido 2 resoluciones temáticas hasta el momento, una en 2015, que fue el input que se le dio desde el Sistema de Derechos Humanos a la sesión especial del 2016, pero también se logró en 2018 promover una segunda resolución, y ambas resoluciones pedían estudios técnicos a la oficina del alto comisionado. Entonces, tenemos sendos estudios técnicos ya producidos, que son estos insumos que el Sistema de Derechos Humanos está enviando a Viena. Y esto también provocó la reacción de muchos procedimientos especiales, que son estos procedimientos de expertos que asesoran a Naciones Unidas en determinados temas, y muchos han realizado ya miradas en relación al tema de drogas. Ha venido desde el grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres, ha venido sobre el relator de ejecuciones extrajudiciales, que hizo un análisis muy interesante de su visita a México, ha venido el relator por el acceso de temas del acceso a la salud, ha venido el relator de la tortura, es decir, de diferentes mecanismos especiales han también empezado a producir miradas expertas en esto. Para esto es un poco de lo que se trabaja, o que desde la perspectiva de derechos humanos y de una organización de la sociedad civil, con muchos otros compañeros y socios, tanto en la región como en el sistema multilateral, se trabaja conjuntamente para tratar de impulsar estas cuestiones. Para cerrar, creo que, y volviendo a las reflexiones que hicieron los oradores previos, creo que hay cada vez más un mayor reconocimiento de que el sistema de control de drogas y narcotráfico es ineficiente en términos de sus resultados y en términos de la evidente expansión constante de los mercados, la diversificación de sustancias a los que el acceso es cada vez más fácil, los precios incluso a la baja en muchos casos, aún en las restricciones de circulación de mercados en general que estamos viendo durante la pandemia, se nota la fortaleza de ciertos mercados para seguir funcionando bajo la superficie, etcétera, etcétera. Entonces, la ineficiencia de los mecanismos de control que el mismo sistema de Naciones Unidas diseñó se ha mostrado, y es cada vez más difícil ocultar su falta de resultados. Y también, por suerte, están cada vez más expuestos a algunas afectaciones muy negativas a una cantidad diversa de actores y poblaciones que están en contacto con diferentes facetas y diferentes aspectos del mercado, y que tienen afectaciones a sus derechos muy fuertes en relación con muchas veces las respuestas del Estado o los intentos del Estado para controlar estos mercados ilegales. Ahora, dado que la ineficiencia de este sistema, hay una consecuencia perversa al estilo de lo que también Marcelo estaba mostrando, en el sentido de el sistema tiene un incentivo para seguir mostrando algún resultado. Si bien no es el resultado ideal, hay un incentivo para seguir mostrando algún resultado. Y algún resultado, por lo general, se traduce en actividad judicial, actividad policial. Y esto, infelizmente para muchas personas, se transforma en detenciones arbitrarias, y se transforma en encarcelamientos, también en muchos casos que pueden considerarse arbitrarios desde el punto de vista del debido proceso, etc. Con lo cual, la afectación a estos incentivos de concentrar las respuestas estatales en pequeños actores es, creo, uno de los mayores desafíos que, tanto desde el espectro de los derechos humanos, pero también de la investigación científica y académica, hay una impronta y una obligación, creo, una responsabilidad profesional de mostrar, tratando de que el sistema se regenere y se reencauce hacia objetivos que tal vez no sean de tan alto alcance como los que mostraba Mariana, esbozados en los planes de acción,
pero que sí sean más realistas en el sentido de cuáles son gestiones posibles de estos mercados. Y acá vuelvo también a las cuestiones de, por ejemplo, la existencia de mercados regulados, la industria que regula y controla la producción, distribución y consumo de sustancias que pueden tener un uso médico, que también pueden tener peligros en su forma de uso, etc. Ya existe, se llama industria farmacéutica, no es nada nuevo. Entonces, también hay industrias que regulan otras sustancias que se reconocen como sin ningún valor médico y altamente tóxicas, como es, por ejemplo, el tabaco. Entonces, hay muchos modelos que tienen elementos en común que podrían adoptarse y que ya se están adoptando en el caso del cannabis en muchos lugares. Para concluir y volviendo a Naciones Unidas y ver cómo de alguna manera las discusiones allí funcionan en cierta manera divorciadas de lo que sucede en la realidad, veremos que no hay documentos de Naciones Unidas que hablen de los efectos o que analicen los efectos de la regulación de los mercados. Solamente la posición común de Naciones Unidas en relación a las drogas, que es un documento que trata de hacer un resumen de lo que podría ser una posición común de Naciones Unidas para hablar con una sola voz, como dice este documento, que fue generado hace 1 año y medio en el ámbito de la Secretaría General de Naciones Unidas. Es el único documento que habla explícitamente y que dice que hay que empezar a documentar las políticas alternativas, incluidas las políticas alternativas en relación al cannabis. Y acá vuelve la cuestión de indicadores y qué medir y qué mostrar. Entonces, todo eso, que parecía una tarea pendiente en 2009, aún es una tarea, increíblemente, es una tarea pendiente aún hoy. Y muchas veces lo que todavía las burocracias estatales o los sistemas de cooperación multilateral no están produciendo, es la academia y la sociedad civil la que empieza a producir ejemplos, a producir casos de estudio que pueden ser útiles para iluminar posibles caminos. Entonces, aliento a los estudiantes que están escuchando y que pueden estar interesados en este tema a pensar en el futuro. Hay muchas personas desarrollando tesis de doctorados, tesis de disertación de maestrías, etcétera, analizando microcasos de políticas diferentes, de políticas alternativas y de exploración de sus resultados, porque también es algo que hay todavía que documentar y ver cómo están resultando. Así que eso es una tarea a la que espero muchos de nosotros nos estemos dedicando en el futuro. Muchas gracias a Mariana y a la organización por la invitación. Muchas gracias a Luciana, a Marcelo, por acompañarnos. Están abiertas las preguntas para el público y preguntas entre nosotros. En ese sentido, yo tenía una pregunta para Mariana. Si conoces algún país o región que ya esté pensando en nuevos indicadores y qué otras cosas se podrían medir para partir de hacer una redefinición del problema. Creo que ya vos manejás por ahí una redefinición del problema de que hay un mercado, existe un mercado, ese mercado no se puede eliminar, o por lo menos no se puede eliminar como se viene haciendo. Capaz que hay que gestionarlo, como dice Luciana, y qué se podría medir como resultado de una gestión. Capaz que una pregunta muy compleja, pero ¿qué otros indicadores podemos pensar que no sean decomisos, que no sean encarcelamientos, que no sean ejercicios conjuntos militares, porque como indicadores de cooperación internacional? Bueno, gracias, Virginia. Bueno, justamente la semana pasada empecé a coordinar un programa en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe
que precisamente está orientado a pensar, digamos, es una prueba piloto para, digamos, diagramar todo un nuevo sistema de indicadores que, bueno, que funcionan en la provincia, pero que puedan ser utilizados en otras jurisdicciones, ¿no? Hay algunos países que han avanzado en mediciones específicas, por ejemplo, de el impacto de las políticas vinculadas al microtráfico, como sucedió en Colombia, digamos, analizando, digamos, cuál es el impacto efectivo que tiene, por ejemplo, el desmantelamiento de bocas de expendio en el tiempo. Hay otros países que analizan la cuestión en términos de, digamos, más allá de las incautaciones o detenciones, si la actividad policial y judicial genera algún tipo de impacto efectivo y duradero, sostenible en el tiempo, en alguna banda, red, organización criminal. A mí me gusta mucho el trabajo de evaluación del impacto a partir de cuál es el resultado final de la persecución policial y judicial en términos de condena, porque eso permite ver no solo qué es lo que se persigue en términos efectivos, sino también lo que no se persigue. Con Marcelo en algún momento hemos hablado mucho de la importancia de estimar la magnitud de los mercados con todas las dificultades metodológicas que eso tiene. Es decir, hay un montón de líneas de trabajo que hay que explorar. Es cierto que es difícil, porque, digamos, yo no creo que la existencia de mala información y malos indicadores sea ingenua, también es funcional al statu quo y al sostenimiento del problema. Y también es cierto porque es un área de trabajo en la que no hay mucha gente, digamos, sobre todo en Argentina, digamos, no hay mucha gente, no hay recursos y que requiere un esfuerzo importante. Lo que sí es importante es, digamos, que estos nuevos indicadores hay que desarrollarlos, hay que probarlos, y que también, digamos, yo creo que lo de los indicadores, además de ayudarnos a entender los problemas, nos van a ayudar también a darle un mensaje distinto a quienes actúan en el territorio, sobre todo las fuerzas de seguridad, ¿no? Si uno orienta las políticas a incautar y detener, ese es el mensaje que tienen las fuerzas de seguridad y ese es el resultado que tenemos después, ¿sí? Es bastante complejo el tema, ¿no? Porque a los gobiernos les conviene, por una cuestión de opinión pública e impacto, mostrar que queman droga o que incautan grandes cantidades, que explicar que gracias a una investigación en la que quizás se incautó nada y se detuvo a muy pocas personas, se logró, digamos, cortar una red de abastecimiento, digamos, eso no rinde. Digo, hay experiencias a nivel internacional de exploración de este tipo de indicadores, lo estamos probando ahora en la provincia de Santa Fe y me parece que es un desafío, digamos, no desde la academia y la sociedad civil, porque ahí coincido con Luciana que hay bastantes desarrollos, pero es un desafío que el Estado, que las burocracias estatales tomen esta bandera, ¿sí? En fin, espero haberte contestado la pregunta. Muchas gracias. Sí, por ahí uno lo que siente es que es como no hay recursos para generar esta evidencia de indicadores, de tamaños de mercado, de impactos, y que todo, pero a su vez hay un montón de recursos que están puestos en fuerzas de seguridad, en estas burocracias que viven de este sistema prohibicionista, y como que es como luchar contra intereses enquistados y que capaz que a veces también las burocracias no toman estas banderas porque están cómodas donde están, se han generado intereses que no son solo los intereses de los actores del mercado ilegal, sino también intereses de burocracia y de actores del sistema legal y jurídico. Creo que eso también hay que señalarlo y que es interesante. Una pregunta para Marcelo que pensaba era en torno a la definición clásica del monopolio legítimo de la violencia que se va perdiendo. Que no, por supuesto, no, estos actores no son legítimos, pero uno puede apreciar en México, que es el caso por el que más conozco, cómo la aparición de los Zetas hizo que otros cárteles que competían con el Golfo también generaran sus propios brazos armados. Y a su vez, por ejemplo, cuando empiezan estos grupos de depredadores, como en el caso de Michoacán de los caballeros templarios, como la propia sociedad se armó, porque una cosa es que te vengan a cobrar impuestos porque abriste un negocio o porque tenés una plantación de paltas,
y ya después cuando se empiezan a meter con tus seres queridos, y bueno, ¿no? Esta disputa ya de cómo se va perdiendo el monopolio ese de la violencia, cómo se van generando, ese digo, creo que es la evidencia más grande de que se empieza a generar como un Estado a veces paralelo en competencia o que llega a territorios donde no llega el Estado. Y bueno, no sé, ¿cómo ves que se puede llegar a desandar algo de todo eso? Bien, gracias Virginia. Yo creo que tu pregunta es extremadamente importante. Creo que das en el nudo gordiano del tema. Dos cosas. Primero, para complementar algo de Mariana y también de Luciana, que no lo dijo directamente, pero por ahí anduvo. Mariana acaba de decir todo el esquema de indicadores. Y también hay un tema de, o sea, que los indicadores están muy enfocados en el lado de la oferta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Fumigaciones, hectáreas fumigadas, o cantidad de personas encarceladas, o cantidad de droga decomisada, o en fin. Digamos, esos son los mejores indicadores, y por el otro lado no tenemos muy buenos indicadores de la demanda, digamos, ¿no? Fuera de algunas encuestas de consumo que tienen muchos problemas y que se hacen muy infrecuentemente, y en fin, ¿no? Pero no podemos tener, hay instrumentos, como bien dijo Mariana, hay instrumentos mucho más eficientes y más rápidos y que sirven para monitorear, pero creo que no hay voluntad política de medirlos. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Fuera de algún Quijote por ahí tratando de hacer algo, en general los gobiernos están muy comprometidos a jugar el juego. Yo no soy un experto en temas de la cooperación internacional ni de estos tratados internacionales, así que conozco muy poco, pero sospecho que no hay mucha voluntad política para desandar ese camino y repensar. Y las razones son varias. Yo voy a nombrar dos razones que me parece que es importante, que no se dijeron en forma muy enfática, y me parece que son importantes tenerlas en cuenta. La primera es una razón política de las democracias. A la mayoría de la gente no le gusta que haya consumo de drogas en el barrio, ni que sus hijos fumen, ni tienen miedo, y en fin. Entonces, es muy popular el discurso prohibicionista. Sabemos que el discurso prohibicionista no lleva a ninguna solución, o las soluciones muy parciales, en fin, ¿no? Podemos entrar en un debate. Pero los políticos, con su lógica razón, lo que miran es el día de la elección. Y están y a lo que son sensibles es a los votos. Y tener un discurso, digamos, prohibicionista les puede sumar votos. Entonces, acá estamos frente a un problema. Por algo no nos movemos. Y esto pasa no solamente en las democracias, pasa en los gobiernos autoritarios también, ¿no? China y Rusia. Bueno, Rusia también es autoritario, digamos, pero son grandes prohibicionistas. Y es precisamente porque, la mayoría de la gente no quiere que haya consumo de drogas. Y ahí hay una labor educativa fenomenal que hay que hacer, digamos, ¿no? Digamos, esto es decir que no es un monstruo tan grande, alguna de las drogas, otras drogas son monstruosas, pero digamos, habría que tener una mirada un poquitito más amplia de ver cómo desarrollar estrategias. No es un tema fácil. El segundo elemento, por lo cual los esfuerzos están enfocados, desde mi perspectiva por lo menos, están enfocados en el control de la oferta y no tanto en la solución real del problema, es porque en nuestros países, ¿cómo lo diría? Bueno, el régimen prohibicionista permite un esquema de recaudación, ¿ok? De todo tipo.
recaudación con propósitos absolutamente egoístas e individuales del policía de la esquina hasta, no sé hasta dónde, hasta arriba. Hay muchos trabajos que documentan muy bien cómo este sistema es un sistema de recaudación importante. La prohibición lo que hace es que tanto el policía de la esquina como el gobernador o el jefe del intendente o lo que sea tengan un recurso adicional dada la restricción del libre acceso a la droga, ¿no? Entonces, me parece que son dos motores muy poderosos que explican que no estamos como entrampados y no podemos salir de ahí. El segundo punto, creo que también ahí Virginia me pones la llave, digamos, el dedo en la llaga, digamos, y es el tema de perder el control de la calle, ¿no? Acá es un problema serio. México es la tragedia, digamos, ¿no? México tenía, con todos los problemas delincuenciales que tenía México hasta los años 90, la policía mexicana tenía cierto control. El ejército tenía cierto control del territorio. Había espacios que no, pero en general la mayoría sí. Hoy Michoacán es tierra de nadie. Guanajuato es tierra de nadie. O sea, bueno, estoy exagerando, pero hay muchísimos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron socavadas las autoridades. Fueron socavadas. Y terminaron siendo compradas. Porque una cosa es recibir lo que ellos llaman una mordida o una cuota por dejar pasar, por dejar ver, y otra cosa es que estas autoridades trabajen, estas policías trabajen para las organizaciones criminales. Que eso es lo que termina pasando, porque los Zetas son eso, de hecho. Los Zetas empiezan siendo parte del ejército y son comprados por el Cártel del Golfo. Pero esto pasa también a niveles más micro. Yo diría, afortunadamente en Argentina no estamos en esa etapa. En Argentina usamos el término mucho de zona liberada. A mí me gusta usar este ejemplo. Bueno, zona liberada, para los que no lo saben, es que la policía libera una cuadra o libera un barrio para que una banda pueda o unas personas puedan ir a robar y traer a cambio de una fracción de esas rentas, digamos, ¿no? Pero cuando uno habla de zona liberada, lo que está hablando es que el Estado o la policía tiene la capacidad de entrar. La policía libera esa zona, o sea, tiene la capacidad de entrar y de salir, ¿ok? Y de poner control, por lo menos hasta un margen. La policía mexicana, municipal mexicana, no tiene ya esa capacidad. No es que libera la zona la libera directamente la banda y los policías o colaboran o los ejecutan. Estoy siendo demasiado esquemático, pero digamos, esta es la lógica. O sea, en muchas zonas de Centroamérica, incluso la tragedia colombiana, ahora menos, pero digamos desde los años 80 y 90, era que había zonas donde la policía no podía entrar o que la policía trabajaba directamente para las organizaciones criminales. Yo no soy, por supuesto, no soy ni siquiera un buen conocedor del caso colombiano, pero sí de Centroamérica y de México. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es la recomendación para Argentina? Nunca llegar a eso, porque cuando entraste en eso es difícil salir. Muy, muy, muy difícil salir. Muy difícil salir. O sea que la pérdida, como decís bien Virginia, la pérdida del monopolio digamos, el uso de la fuerza legal es muy costoso. Desandar ese camino es muy, muy, muy difícil. Es muy fácil caer, es muy difícil salir. No se sale a la misma velocidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Mariana, te hacen una pregunta desde YouTube. Dice, teniendo en la mira a la nueva evaluación que mencionaste,
¿qué factores o actores crees que sumarían para que exista una adopción real de los nuevos indicadores y de una política para el control del narcotráfico en nuestro país? Bueno, no suelo ser optimista en líneas generales, ya los que me conocen lo saben, pero no estoy atravesando un buen momento en ese sentido. Yo creo que, a ver, que lo que plantea Marcelo es absolutamente cierto, digamos, el statu quo no es casual, es muy difícil encontrar motivaciones tanto en el ámbito de Naciones Unidas como de las burocracias nacionales para una mirada alternativa, para la búsqueda de nuevos indicadores. Pero tratando de ser positiva, digamos, yo tengo confianza en las iniciativas que se dan más allá de lo que establece la cooperación internacional, sobre todo en materia de cannabis, digamos, son movimientos que surgen desde la sociedad civil y que eso impulsan a que el Estado se vea obligado a tomar una medida, digamos. Creo que todo el tema de regulación medicinal del cannabis es un gran ejemplo. Y ayudan también a deconstruir, ¿no? Lo que planteaba Marcelo, digamos, a que la opinión pública empiece a ver el problema de otra manera. Eso en el ámbito multilateral. Con respecto a Argentina y el sistema de indicadores, yo creo que no hay muchos incentivos. Creo que la gestión anterior jugó fuerte en la construcción de una mirada del problema que condiciona mucho a la gestión actual. Es muy difícil salir de este juego de mirá cuánto incautamos y cuánto quemamos y cuántos detuvimos. Pero me parece que la salida está en que algún actor, digamos, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de la Provincia de Seguridad de Santa Fe tiene interés en construir este sistema de indicadores, digamos, algún actor, alguna burocracia en particular que muestre resultados y que obligue de alguna manera a otros a, digamos, avanzar en el camino de esa construcción. Sumado al rol que tiene en esto la sociedad civil y la academia, ¿no? Nosotros estamos tratando mucho desde las instancias de la sociedad civil, que somos todas organizaciones amigas, digo, el ILCED, CELS, RISET, estamos, digamos, como pasando la etapa de reclamar lo histórico, que es válido, pero también reclamar que haya otro tipo de información y otro tipo de indicadores. Los desafíos son muchos. Tenemos un problema también en las burocracias. Bueno, yo hace 20 años que formo parte de la burocracia que tiene que ver con estos temas. Y también es muy difícil, ¿no? Porque no hay muchos funcionarios que conozcan del tema. Y eso también es un gran problema, porque siempre es arrancar de cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a construir un nuevo sistema de indicadores si recién estás aprendiendo los indicadores que se usaban, ¿no? Es más fácil entrar a este juego de que conviene mantener lo anterior que generar algo nuevo. Pero me parece que sí, que hay iniciativas desde la sociedad civil y desde alguna burocracia, aprovechando los momentos, todo rápido, pero ir construyendo un cúmulo de conocimiento que nos permita mostrar que hay otra mirada, que hay otra forma de entender el problema. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Mariana. No sé, Luciana, Marcelo, si quieren hacer algún otro comentario o pregunta. Yo tengo un comentario en relación a la construcción social alrededor de las drogas y esto que Marcelo señalaba, creo adecuadamente en relación a la gente no queriendo que haya consumo de drogas en general y el consenso que de alguna manera ha sostenido las políticas muy agresivas, punitivistas en relación a las drogas. Y ahí creo que nosotros también tenemos alguna responsabilidad de deconstruir esas nociones, porque esas nociones han identificado ciertos actores y ciertos consumos como problemáticos o como amenazas a la sociedad de alguna manera, mientras que ciertos otros consumos han sido aceptados socialmente, aun cuando
implican conductas más riesgosas o la existencia de mayores relaciones entre estos consumos y eventos violentos. Para dar un ejemplo concreto, si pensamos en un hombre adulto de buena posición social blanco tomando whisky, eso no es una construcción social que da una idea de peligro o de miedo. Y sin embargo, vamos a poder encontrar ciertas víctimas de violencia doméstica que relacionan, por ejemplo, su situación con el consumo problemático de alcohol de sus parejas. Mientras que, por otro lado, si identificamos a un joven en un asentamiento precario, de tez morena, varón, fumando marihuana, probablemente la sociedad va a concebirlo como una amenaza social, cuando en muy pocos casos, o realmente no hay evidencia que sostenga, la relación del consumo de cannabis con hechos violentos. Entonces, ha habido en Argentina una comisión y ha estudiado hace ya, bueno, creo que más de una década y media, la incidencia de consumos de sustancias en hechos violentos, y creo que ellos estudiaban accidentes de tránsito, estudiaban homicidios dolosos y lesiones dolosas, y la enorme incidencia que encontraron era la fuerte relación con el consumo de alcohol y en una proporción mucho menor del consumo de cocaína. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que la guerra contra las drogas es una construcción muy exitosa, y en eso realmente coincido. Creo que el consenso social alrededor de esto concebido como una guerra, y una guerra necesaria por un mal identificado con ciertas sustancias y ciertas otras no, dejadas afuera. Todo eso ha sido una maquinaria que, por supuesto, uno mira el mundo alrededor y, claro, ha sido muy exitosa, y todos nosotros crecimos con la prohibición de las drogas completamente naturalizada. Y fue algo en nuestras vidas, nuestra carrera profesional, nuestras experiencias personales, lo que fuera, que empezó a despertar esta pregunta de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Etcétera, etcétera. Entonces, me parece que para las personas que están trabajando en esta temática, es necesario, por supuesto, reconocer este consenso social alrededor, pero también ponerlo en cuestión y ver que esta naturalización también encierra ciertos peligros. Y acá vuelvo a la cuestión de la violencia doméstica. Entonces, estamos realmente identificando las amenazas reales y tratando las amenazas reales como debemos, o estamos concentrando, bueno, una cierta, digamos, demonización en una lista de sustancias prohibidas que son muy diferentes y muy heterogéneas entre sí, y que cada una tal vez requiere un tratamiento diferente para poder hacer nuestras respuestas más eficientes, ¿no? Sin lugar a dudas, en eso de las sustancias es bastante interesante. Las prohibimos todas y las metemos todas en una bolsa como si fuesen todos lo mismo, y vemos que cada una tiene un mundo distinto, y que habría que gestionar esos mercados de manera diferente, reconociéndolos principalmente, aceptándolos, y creo que por ahí habría que empezar para tener nuevas herramientas y resolver otros problemas que surgirán a partir de esa gestión de esos mercados, ¿no? Porque tampoco sabemos que va a desaparecer todo de un día para el otro, ¿no? Bueno, creo que ya podemos dar por finalizado este encuentro. Ha sido muy grato para mí verlos, compartir e intercambiar con ustedes, y espero que los que estuvieron escuchando también haya sido un gusto. Muchas gracias. Gracias a vos, Virginia. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Luciana, saludos, Mariana, saludos, Virginia. Muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo. Hasta luego, gracias. Saludos a todos los que nos siguieron y nos aguantaron por un rato. Adiós. Saludos. Gracias a todos también. Tengan buen día. Gracias.